Mateo capítulo 8, verso 14 al verso 17. Y qué bueno es cuando podemos entender que el Señor trae salud para nuestra vida. Y queremos seguir hablando sobre el tema de la sanidad y la sanidad divina. Y cuando hablamos de la sanidad, acordémonos que tenemos que tocar 3 áreas: espíritu, alma, cuerpo. ¿Ok? Espíritu, alma, cuerpo. Por eso fue que la palabra nos dice que tenemos que renovar nuestra manera de pensar. En otras palabras, renueva tus pensamientos. La Biblia dice, renueva el espíritu de vuestra mente. Pero no es otra cosa que lo está diciendo, renueva tu manera de pensar. Ahora, mire lo que dice Mateo capítulo 8, versos 14 al 17. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama. Dice que tenía fiebre la suegra de Pedro. Y dice que y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y dice que ella se levantó y le servía. He escuchado a predicadores en forma de broma, pero yo quiero contárselo para que nadie les coja a ustedes. Dice que Pedro negó a Jesús porque le sanó la suegra. En serio. Ahora, eso es una broma. Sí, sí. Ahora, mire lo que expresa. Hubo una sanidad en la suegra de Pedro. Eso significa que Pedro tenía esposa. Que Pedro no era un viudo, que Pedro tenía su esposa. Y dice que el Señor le sanó su suegra que tenía fiebre. Yo quiero que veamos, tenía una condición, tenía una situación. Jesús fue, le tocó y le sanó. ¿Cuántos vinieron esta noche esperando el toque del Maestro? Y dice que cuando llegó la noche, esto fue durante el día, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Escuche lo que dice la palabra, endemoniados. ¿Qué es un endemoniado? Una persona que está poseída por demonios. En otras palabras, era una persona que estaban siendo dominada por espíritus de diversidades de espíritus, algunos de locura, que atacan ¿qué? La mente. Y entonces vemos que Jesús sana a la suegra de Pedro que tenía una enfermedad del cuerpo. Pero también le trajeron personas que tenían problemas emocionales y psicológicos. Y dice, y con la palabra, yo quiero que entendamos esto muy, muy claro, estos puntos que son muy necesarios. Con la suegra, la tocó a la suegra. Y la fiebre le dejó. A los endemoniados, y dice que no, que trajeron muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios. Con la palabra. Es importante que entendamos que la palabra es esencial en la vida de cada ministro para que la utilicemos, porque hay espíritus que usted tiene que mencionarle la palabra. Tiene que hablarle de la palabra. ¿Por qué? Porque se están sujetando a derechos legales y usted tiene que utilizar derecho legal
para poder, ¿qué? Echarle fuera. Me explico. A usted no pueden ir a botarlo de su casa o sacarlo de su casa porque alguien quiera sacarle de la casa. Ahora, si nosotros tenemos una casa que le pertenece al banco, aunque dice nuestro nombre, ¿a quién le pertenece? Al banco. Y usted deja de pagarla porque dice, esta es mi casa, y dejó de pagarla, nos equivocamos porque la casa es del banco. Entonces el banco va y entonces solicita un derecho ¿qué? Legal. Va al tribunal, solicita un derecho legal. ¿Y qué es lo que hace el juez? El juez le da un derecho legal y entonces van unos alguaciles y le sacan todas las pertenencias que hay dentro de ese hogar. ¿Por qué? Porque el hogar realmente no es suyo si no lo paga. De igual manera, hay espíritus que están alojados en personas que no salen si usted no va con una orden del tribunal. La Biblia habla acerca del hombre fuerte y hay hombres fuertes que hay que atarlo y sacarlo. Y de la forma en que lo podemos atar es con la palabra. O sea, no es con gritos. Cuando nosotros nos convertimos para los 80, la gente para orar por un endemoniado decía ¡fuera! Y se creía que era con el grito del ¡fuera! Y el demonio que hacía que se echaba a reír. Ahora, cuando usted va con la palabra y utiliza la palabra en el nombre de Jesús, y usted comienza a utilizar los versos de la palabra que le dan autoridad, le dan derecho legal, entonces usted puede decirle al endemoniado, voy a decir, en el nombre de Jesús, yo te reprendo y te ordeno que salga de esta casa, porque la sangre de Cristo le limpió de todo pecado. Ahora mire esto. Y dice, con la palabra echó fuera los demonios. Y por ende, y con la palabra sanó a todos los enfermos. Es esencial que pongamos bien en claro que es necesario que utilicemos la palabra. Tenemos que saber la palabra. Tenemos que leer la palabra. O sea, la palabra no está hecha para los que predican solamente. La palabra está hecha para el cristiano. Para el que quiere tener una vida de éxito y una vida de bendición. La apóstol posteó acerca de lo del dedito. ¿Lo leyeron? Lo del dedito. Del rey que salió a cazar y vinieron y una fiera le arrancó un dedo. Y entonces su siervo le estaba diciendo que Dios era bueno. Y él se molestó y cogió y lo metió a la cárcel al siervo. Luego salió a otra cacería y ahí vinieron una gente y lo tomaron y lo iban a ofrecer el sacrificio, pero se dieron cuenta que el rey no era perfecto, le faltaba ¿qué? Un dedito, y por faltarle el dedo no lo sacrificaron. Y entonces dice que cuando él va donde el siervo que manda a sacarlo de la cárcel, le dice, pero si tú dices Dios fue bueno conmigo, pero ¿cómo tú dices que fue bueno contigo? Porque Dios permitió que yo te metiera a la cárcel. Y él dijo, porque Dios es bueno, porque si usted no me hubiese metido a la cárcel, a mí no me falta un dedito y a mí me hubiesen sacrificado. Así es que Dios es bueno. Hay cosas que nosotros no entendemos. Dile que está a tu lado. Hay cosas que no entendemos, pero Dios es bueno. Dios obra a favor nuestro, aunque tú no lo entiendas. Y dice que entonces echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo, Jesús, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Escuche esto. No solamente Jesús tomó nuestros pecados y los llevó en la cruz del Calvario, sino también dice que nuestras enfermedades y también
las dolencias. Significa que enfermedades y síntomas. Amén. Ahora, mire esto. Me llama la atención porque entonces la sanidad divina integral, espiritual, mi cuerpo, es una provisión de la redención. O sea, que es una de las provisiones en la redención. Son provisiones que Dios preparó, y me llama la atención lo que significa la palabra provisión, porque la palabra provisión en el diccionario significa abastecimiento o suministro de lo necesario para algún fin. O sea, es algo que se guarda, que se almacena con un propósito. O es algo que se establece con un propósito. O sea, cosas que se tienen guardadas o reservadas con un fin. O sea, dinero, útiles para cuando sea necesario. Entonces, cuando escuchamos la palabra redención, viene a nuestra mente salvación. O sea, el rescate del género humano llevado a cabo por la muerte y por la pasión de Cristo. Y decimos, el Señor me libró de mis pecados. Pero la palabra redención implica lo siguiente. Dice que es la acción de redimir. O sea, redención es la acción de redimir. Entonces, la pregunta sería, ¿y qué es redimir? Entonces, cuando busco la palabra redimir, dice que es librar a una persona de una obligación, de un dolor o una situación penosa. O sea, diga conmigo, es librar a una persona o a varias personas de una situación penosa o de una situación de dolor. Ahora, también dice que es conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Ahora, cuando hablamos entonces que el Señor nos redimió, tenemos que entender de que no fue solamente el alma. Redimo tu alma. No. Él nos redimió completo. Diga conmigo, redimió nuestro espíritu. Redimió nuestra alma. Y redimió nuestro cuerpo. O sea, que en la cruz del Calvario, Jesús no tan solamente nos perdonó, ni nos libró del dolor que trajo el pecado a nuestra vida, sino también llevó nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades. ¿Dónde nace el problema de la enfermedad? ¿Dónde nace? Es importante que aquí es lo que quiero aclarar muy fuerte. Ahora en adelante el punto que quiero traer. El problema de la enfermedad y las dolencias nacen con el pecado. ¿Me entendió, verdad? Es consecuencia del pecado. Y aquí es cuando la gente ha malinterpretado y ha formado un gran problema. Lo que le estoy diciendo es que la condición que muchos de nosotros llevamos fue relacionado, es por culpa del pecado. Aguántalo. No es que estás en pecado. No es porque pecaste. Es porque dentro de aquella maldición, si lo pudiésemos decir así,
de haber optado por desobedecer a Dios en el paquete. Diga conmigo, en el paquete. Cuando Dios le dijo, el día que comas de este fruto, de cierto morirá, dentro de ese morir se encontraba la enfermedad. ¿Me está entendiendo, iglesia? Y entonces yo quiero que veamos esto desde este punto de vista. En el principio usted puede ver que la gente duraba 900 y pico de años. En el capítulo 6 de Génesis, ya Dios está diciendo que se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Cuánto tiempo? No podemos decir que fue 10 días, ni 10 años. Quizás pasaron muchos años. Quizás cientos de años. Y Dios dijo que se arrepintió de haber hecho al hombre. Y lo que entonces incluye ahí es acortar los días. Luego entonces le acorta los días. Luego entonces viene el diluvio. ¿Verdad que sí? El diluvio. ¿Qué ocurre? ¿Cómo Dios comienza a cortar los días? Mire esto. Antes del diluvio, 900 y pico de años. Después del diluvio hay una dieta que el hombre no fue hecho para ella, que era comer animales, porque Dios puso enemistad entre el hombre y los animales. Pero antes del diluvio, los animales se sometían al hombre. O sea, que cualquiera lo hubiese dicho, a las vacas métase en el arca, y las vacas se iban a meter al arca. ¿Me está entendiendo? Porque estaban sometidas bajo autoridad. Pero Dios dijo que tenía que acortarle. ¿Y cómo se le acorta la vida a aquello que tú hiciste para que fuese eterno? Cuando Dios hace al hombre, lo hace para la eternidad. Pero el pecado le acortó los días. O sea, la eternidad comparado con 900 años. 900 años es corto. Porque la eternidad es la eternidad. Es para siempre. Pero el pecado ya inmediatamente trajo que iba a haber una separación. Porque la palabra muerte significa separación. Te estás separando de tu creador. Y el separarte de tu creador te acorta los años de vida. El pecado entonces comienza a multiplicarse. Capítulo 6 de Génesis. Y Dios dice que se arrepiente de haber hecho al hombre. Entonces luego viene el diluvio. Los manda a comer animales. ¿Y qué ocurre? El ser humano no está hecho para comer ese tipo de comida, y lo que hace es que se acorta los días. Lo estamos viendo. A consecuencia del haber pecado, vienen entonces enfermedades a atacar nuestro cuerpo. No significa que fue el error que se estuvo cometiendo por muchos años atrás. Que si estabas enfermo, si te daba dolor de cabeza, es porque cometiste un pecado, porque hiciste algo mal delante de Dios. No, ya lo hicieron. Nuestro antepasado Adán ya lo hizo. Y lamentablemente estamos pagando las consecuencias de haber mirado a las cosas naturales y haber dejado a un lado al Dios que creó la naturaleza. Ahora, entendemos eso claro, ¿verdad? No estoy diciendo que si usted tiene una condición es porque algo hizo, o porque pecó, o porque algo hicieron sus padres. No. Estoy hablando de que vino en el package. Acerca cuando Dios dijo, si comieres de este fruto, de cierto morirás. Ahora, quiere decir que
el pecado, o sea, las enfermedades y las dolencias están entrelazados con el problema del Edén, del pecado. En otras palabras, son consecuencias de la caída. Ahora, cuando comenzamos a ver la ciencia o la medicina, comienza a examinar las causas de las enfermedades y la comienza a trabajar en el aspecto psicológico. Y entonces, habíamos escuchado y hasta aquí se había hablado de que muchas enfermedades son psicosomáticas, son enfermedades causadas por la manera de pensar. Y esto lo ha comprobado la ciencia. Pero cuando leemos la Biblia, nos damos en cuenta que toca nuestra mente porque son causas y problemas espirituales. O sea, que el problema principal y fundamental de las enfermedades, vuelvo y repito, el origen fue el pecado, que ha afectado la constitución física, sí, porque atacó primero nuestro espíritu. Y el pecado ataca nuestro espíritu. Y cuando ataca nuestro espíritu, lo que ataca es nuestra manera de ¿qué? De pensar. Satanás es como él es persistente. Él tiene un ejército muy organizado. Los demonios lo representan su reino, el reino de las tinieblas. Trabaja engañando. El fundamento de él es la mentira. Yo quiero que entendamos esto. El fundamento de Satanás es la mentira. La Biblia dice que él es padre de toda mentira. O sea, su forma de trabajar es lanzando dardos, dice la Biblia. Pero yo quiero facilitártelo. Los dardos son pensamientos. Y él trabaja lanzando pensamientos a tu mente espiritual. Y comienza a afectar tu relación y mi relación con el Creador. Bombardeándonos de situaciones humanas para que desviemos. Y vuelvo y repito lo que había hablado hace varios días atrás acerca de que Él es muy ágil buscando la forma en que nosotros dividamos nuestra mente en una mente sacra y una mente se me fue la palabra ahora, secular. Gracias. Y busca la forma en que tengamos una mente humanista, secular, pensando en las cosas como que salen como de la nada. Me explico. Lo de mi garganta no es una casualidad. Fue un plan orquestado por el enemigo para que no se trajera la palabra esta noche. El cansancio que a veces ataca a nuestro cuerpo para que nosotros no nos vistamos o no vengamos un miércoles, no es un ataque casual. Es espiritual. Son mensajes espirituales. ¿Cuánto le ha pasado que ha llegado a la iglesia con una cosa horrible, enfermo, cansado, agobiado, y de momento sale del culto nuevo, renovado? Porque el problema es espiritual. Y entonces es necesario que entendamos que dentro del package de la muerte están las enfermedades, las dolencias, las dolamas, está envuelto en ese package de ese pecado que Adán cometió, el primer Adán.
Pero tenemos que entender que aunque el primer Adán trajo enfermedades, trajo desorden a nuestra vida, no era para siempre. Porque ya en Génesis capítulo 3, verso 15, había una palabra. Había una promesa. Había una palabra donde usted y yo nos podemos agarrar y podemos decir, ¿sabes qué? Que la simiente de la mujer iba a salir uno que tú le ibas a herir solamente que el calcañar, porque él te iba a aplastar la cabeza. ¿Cómo yo puedo aplastarlo? ¿Cómo Jesús puede aplastar la cabeza? Cuando usted y yo tomamos la palabra y decimos, soy débil, no puedo, no tengo fuerza, pero entonces confío en Él y entonces Él se perfecciona en mi debilidad y entonces le aplasta la cabeza al diablo, porque usted y yo no establecemos el propósito o el plan que el enemigo diseñó basándose en mentira. Yo quiero que lo veamos de esa forma, basándose en mentira para que usted y yo no avancemos. Mire esto. Cuando nosotros comenzamos y nos convertimos, yo me acuerdo que había personas que las ponían a cantar y de momento no cantaban. Y decían, no, fue porque pasé un día malo hoy. Y yo no voy a cantarle a Dios porque yo pasé un día y yo no estoy preparada o preparado para pararme ahí y cantar una canción. Analice. ¿Quién le hizo la vida de cuadrito? El padre de toda mentira. Estableció un plan y dijo, yo voy a hacer todo lo posible para que Edwin no cante. Y lo que voy a hacer es que le voy a hacer la vida imposible y le voy a meter un pensamiento religioso. Hermano, estoy viendo en mi espíritu donde hay un nido, donde hay huevos y vienen aves y comienzan a posar huevos en ese nido. Y el Señor me dice que es para cuando venga el ave para calentar sus crías, se acelera el proceso de los otros huevos, nazcan primero y rompan los cascarones y se coman las crías de aquel que está velando su descendencia para que su descendencia se muera. Usted sabe, los que conocen de los finches, han escuchado, eso es lo que ellos hacen. Les ponen los huevos en los nidos de las palomas para que se acelere el proceso y ellos nacen primero y luego rompen y le destruyen las crías. Veía claramente cómo hay pensamientos que son como huevos que se depositan en nuestra mente para robar nuestro propósito. Y me acuerdo que en aquella época, no, pastor, hoy yo no voy a cantar. Y lo que hacían era que le facilitaban el trabajo al enemigo. Porque muchos de ellos los enviaban a hacer un trabajo, una misión, y no lo hacían por el qué dirán, por el espíritu religioso, en vez de ir delante de Dios y decir, Señor, necesito nueva fuerza, necesito que tú me fortalezcas y yo prosigo hacia adelante y yo hago tu voluntad. Ahora, diga conmigo, Satanás quiere afectar nuestra manera de pensar. Ahora, es importante que entendamos que antes de afectar nuestra constitución física, ataca nuestra mente.
Él afecta primero áreas de nuestra mente, pensamientos. Vaya conmigo a Juan capítulo 5. El pecado. Y yo quiero, la definición de pecado es errar al blanco. O sea, quitémonos el adulterio, la fornicación, quitemos de nuestra mente los pecados de muerte. La palabra pecado significa no dar en el blanco. O sea, no hacer lo que nos corresponde hacer. Y dice, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. ¿Se acuerdan la historia del estanque? Que venía un ángel de tiempo en tiempo y movía las aguas, y el que primero entrara a las aguas quedaba sano. Este hombre tenía una situación, una enfermedad, pero su enfermedad fue el producto, en el caso, el producto del pecado. El asunto cuando generalizamos y todo lo metemos en un package, no, hay varias condiciones. La situación de unos es diferente a la situación de otros. No podemos generalizarlo. Ese fue el problema para los años 90. Comenzaron a generalizarlo. Y ahí fue cuando comenzó a crecer la fe en la victoria. Y comenzaron a hablar acerca de la super fe. Y comenzaron a decir que tenía alguna enfermedad era producto de algún pecado. Y el que se enfermaba era porque tenía pecados ocultos. Mentiras. Ahora mire esto. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él le dice, no tengo quien me meta. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Dice que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Ahora, me llama la atención que Jesús le sana. La palabra salvación y sanidad en el griego, y creo que en el hebreo, es la misma palabra. Cuando habla de sanidad, está hablando también de salvación. Y cuando habla de salvación, está hablando de sanidad. Ahora, en el verso 14, hay algo que me llama la atención. Vayamos al verso 14. Dice que después Jesús le halló en el templo. La sanidad de aquel hombre lo hizo ir al templo. Y le dijo, mira, has sido sanado. Y luego le dice, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Oye, 38 años sin poder caminar a consecuencia del pecado. La mujer del flujo de sangre. Jesús le dice lo mismo. Le dice, vete y no peques más para que no te venga un azote. La Reina Valera antigua dice, para que no te venga un azote. Entonces la palabra azote era el castigo de aquellos que tenían una condición por el causal del pecado. En aquella se cree que el flujo de sangre que tenía aquella mujer era porque tenía una vida promiscua. Y entonces
haber tenido tantas y tantas intimidades y tanta relación, le causó una hemorragia. Y había gastado todo su dinero y no había podido ser sanada. Y Jesús entonces, una vez ella le tocó, fue impartido salud, pero también salvación. Ahora, mire esto. Cuando nosotros tomamos esto y lo generalizamos, estamos dando a entender de que es condición del pecado, pero yo quiero decir también que es condición de un Satanás engañando la mente de un pueblo. Claro, como hay un derecho legal donde mucha gente y muchos de nosotros nos hemos sometido y no hemos renunciado a ello. Yo quiero hablarles de un derecho legal que utiliza Satanás en Puerto Rico. Se lo voy a hablar ya mismito. Porque entonces Satanás oprime al pueblo. Dígalo conmigo. Satanás oprime. Y entonces se encarga de lanzarle pensamientos a los hijos de Dios para oprimirlos. O sea, Satanás se encarga de lanzarnos mentiras, engaños a nosotros para que nosotros le creamos. Y entonces caigamos en sus trampas, caigamos en sus lazos, caigamos en en sus redes. Mire, y dice la palabra que Satanás oprime con diversas enfermedades. Pero me llama la atención, no dice enfermedades. Reina Valera dice espíritus de enfermedad. Entonces, yo quiero entrelazar nuevamente lo que estamos hablando. Satanás te lanza un pensamiento, un espíritu. Satanás te lanza un pensamiento, un espíritu. La Biblia dice, renueva el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestra mente, muchas veces nuestra mente tiene espíritus que provienen de parte del enemigo, causándonos enfermedades. Primero nuestra mente es poderosísima. El asunto es que conforme a lo que dicen los estudiosos de la mente, de la neuropsicología o de la neurociencia, es lo siguiente, que un espíritu llega a tu mente y si usted no rechaza ese espíritu va a crear a través de la mente, va a enviar unas señales a las áreas que usted cree que están dañadas y afectadas. Y va a comenzar ¿a qué? A afectar esos organismos, nuestra mente. ¿Por qué? Por un espíritu de enfermedad. Les conté de un compañero de trabajo, se hizo un examen, estaba lo más bien, se metió en su mente de que tenía dolores en los riñones, un espíritu, vino un pensamiento, proviene del enemigo, comenzó a creer que tenía un problema con los riñones, sentía dolor, se detuvo el orinar, cada vez que iba al baño orinaba muy poco y lo que proclamaba era tengo los riñones chavaos. El asunto es que me lo decía a mí, yo le reprendí y lo cancelaba. Le decía, usted no tiene nada, vaya al médico, vaya a hacer laboratorio y usted verá que no tiene nada. O sea, yo contrarrestaba la palabra que él declaraba. Pero si él se hubiese permanecido en ese pensamiento, hoy estuviese tomando diálisis. Hoy lo estuviesen trabajándole en sus riñones. Pero alguien le cambió un pensamiento. ¿Me está entendiendo? Dice
Hechos capítulo 10, verso 38. Y es importante que entendamos este verso. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús dijo, mayores cosas que las que yo he hecho, ustedes harán en mi nombre. ¿Cuánto lo creen? Voy a volver a repetirlo. ¿Cuántos creen que usted tiene el poder para hacer cosas mayores? Porque Jesús dijo, porque yo voy al Padre. Y porque yo voy a interceder por vosotros. O sea, en el cielo tenemos alguien que intercede por nosotros. En el cielo hay alguien que está observando para que usted también haga el bien. Para que usted también declare salud sobre otros. Para que usted también liberte a la gente que está oprimida por pensamiento del diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Pero si usted dice que Dios está con usted, usted también tiene el mismo poder. Es más, él dijo que mayores cosas haríamos en su nombre. Diga conmigo, un mal que hay que erradicar de Puerto Rico. La pena. Usted sabe que cada vez que alguien le da pena a usted, usted lo está atando a una maldición, lo está atando a un espíritu. Usted sabe que cada vez que va alguien y dice, hay gente, yo conozco una persona que le da pena a todo. Le da pena a todo le da pena. Bendito, es que me da una pena. Mataron a esa pobre gallina. Pero si no hubiese comido la sopa. Todo le da pena. Ay, bendito, es que me da pena fulano. Ay, es que me da pena sultano. Eso es una cultura boricua que hay que arrancarla de raíz. La Biblia nos habla que tenemos que ser compasivos. La Biblia nos habla que tenemos que ser piadosos. Pero no está diciendo que es que le tengamos lástima a la gente. Que es que cuando yo vea algo, yo accione a favor de esa persona. La Biblia me habla de dos religiosos que quizás tenían mucha pena, pero pasaron por el lado del que estaba allí tirado. Ni le dieron agua, ni le vistieron, pero quizás le dio pena. Pero el buen samaritano, que es un título que se lo pusimos nosotros, o se lo puso alguien, le puso el buen samaritano. Pero un samaritano dice que se movió a misericordia. Tuvo compasión. Y entonces esta compasión no es que le dio pena, sino es que lo puso a accionar. Y entonces comenzó a trabajar a favor de aquella persona. Yo escuché a un predicador en una ocasión que dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Y él dijo, yo prefiero a un Pedro que me mantenga la vida haciéndomela de cuadrito y yo estar regañándolo, antes que tener a un Juan que esté encima de mi pecho y me impida hacer la función. Cuando él dijo eso, primero me chocó y después cuando me puse a analizar le dije, wow, qué brutal. ¿Me está entendiendo? Así es la pena. La pena es como que una gelatina cae sobre encima de ti, pero te impide el movimiento. Y entonces, es mejor que gente que te ponga a accionar, gente que te ponga a trabajar. Así que hay palabras que vamos a decir como Pedro, que quizás te va a incomodar, pero es necesaria porque entendamos de que nosotros con la pena boricua no hemos llegado
a nada bueno, sino a la condición que nos encontramos hoy. A mí me da pena que están las ayudas y comienzan a darle las ayudas. Y nació el hijo de aquel que se ayudó, y como vio que le estaban dando el mantengo, pues entonces dijo: yo no voy a estudiar, porque si mi mamá no estudió, mi papá no estudió y lo mantuvieron, pues entonces también nacen, tienen muchachos como si fuesen huimos y como si fuesen conejos, y siguen entonces por ahí siguiendo pariendo, y entonces aquel que nació como un conejito comienza a entender de que mamá coneja estuvo siendo, ¿me está entendiendo? Por la pena. Diga, se acaba el mantengo. Entonces la Biblia nos habla que Jesús vino con un propósito de libertar a los que estaban oprimidos. Entonces cuando hablamos de opresión, son asuntos psicológicos, asuntos mentales. Dile que está a tu lado: tienes palabra para libertar a los que tienen problemas, a los que están siendo oprimidos por pensamientos erróneos. Todos los que estamos aquí, en algún momento dado de nuestra vida, hemos sentido que no valemos nada. En algún momento dado de nuestra vida nos hemos sentido impotentes, nos hemos sentido fracasados, nos hemos sentido hecho una basura, sin propósito, nos hemos visto sin propósito. Mentiras del diablo, pensamientos para detener lo que realmente Dios quiere para nosotros. ¿Cuántos de los que están aquí comenzaron proyectos y los detuvieron porque se encontraron que son insuficientes para realizarlo? ¿Cuántos en algún momento dado cogieron una guitarra, cogieron un piano, cogieron un instrumento y de momento dejaron de seguir tocándolo porque se sintieron de que no podían, porque alguien le dijo: tú no sabes tocar? Porque alguien le dijo: deja de tocar, deja de estar fastidiando con ese instrumento. Son palabras que provienen del enemigo para detener. Usted sabe que yo escuché muchas veces decir: deja de estar tocando el piano, deja el instrumento, muchas veces. ¿Y sabe qué yo hacía? Muchas veces lo seguía tocando. Sí. Tú no sabes tocar, por eso estoy practicando. O sea, esfuérzate. Dile que está a tu lado: esfuérzate. Josué creía que él no podía. Josué creía que él no era apto. Josué creía de que él no podía introducir a aquel pueblo. Pero Dios le dijo: esfuérzate. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué Jehová le dijo: esfuérzate y sé muy valiente? ¿Alguna vez alguien se ha puesto a pensar por qué le dijo: sé muy valiente? Porque se sentía muy cobarde. Porque si él se hubiese sentido valiente, no se lo hubiese dicho: esfuérzate y sé muy valiente. Hay áreas en nuestra vida que tenemos que fortalecerlas y tenemos que cancelar los pensamientos que vienen a nuestra mente de fracaso, porque provienen del enemigo para detenernos. Cuando viene una crítica, ¿cómo la tomas? Es muy importante. Por eso es que yo digo que Satanás, Dios lo ha utilizado en mi vida para llevarme a otro nivel. Óigalo bien. Quien impulsa a Lot a que tenga 7 veces más de lo que tenía antes fue Satanás. Imagínese que Satanás no hubiese ido a la presencia de Dios. Imagínese que no hubiese ido a hablarle acerca de la protección que Dios le tenía.
Dios lo hubiese protegido, Dios lo hubiese permanecido, lo hubiese guardado, y usted y yo no nos hubiésemos enterado de quién era Job. Para que usted y yo nos pudiésemos enterado quién era Job, tuvo que levantarse Satanás, ir a la presencia de Dios y decirle que tú proteges a Job. Déjame tocarlo. Déjame quitarle los bienes. Déjame quitarle todo lo que le rodea, menos la mujer. Porque la mujer se va a encargar de fastidiarlo. Es así. Sí. Le cayó el techo a los hijos, pero no a la mujer. ¿Y quién fue la que le dijo, maldice a tu Dios y muérete? La mujer. ¿Por qué la mujer? Porque era alguien parte de él. Alguien de adentro. Y Satanás le puso un pensamiento a ella. Y lo voy a poner por el aspecto de la pena. Mira ese hombre, cómo está su piel. Mira ese hombre, su piel se está pudriendo. Se está rascando con ese tiesto. Ese hombre tiene que sentir tanto y tanto dolor. Sintió pena. Y fue donde su esposo y le dijo, maldice a Dios y muérete, muchacho. Pero escuchamos de un Job. Porque Dios le bendijo. Dios estuvo con él. Dios no lo abandonó. Sacó todas las inquietudes. Sacó todas las preguntas. Como usted y yo que tenemos miles de preguntas. Job sacó miles de preguntas. Y Dios le contestó cada una de ellas. Y le dijo a Job, ¿dónde tú estabas cuando yo creé el universo? ¿A quién le pedí consejo? ¿Y sabe lo que Job luego dijo? Yo sé que mi Redentor vive. Y aún del polvo me ha de levantar. Satanás va a poner un pensamiento. Quizás en tu mente, quizás en la mente de alguien, para detenerte. Pero mira bien, porque Dios te creó con un propósito. Toca el que está a tu lado, Dios te creó con un gran propósito. No te dejes engañar. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 11, dice que había una mujer que se encontraba encorvada, 18 años encorvada. Dice que tenía un espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Un espíritu le atacó su mente. Un espíritu le atacó. ¿Sabe? Hay encorvaduras que provienen de pensamientos. Tú no puedes levantarte. No puedes levantarte. Tú no puedes hacerlo. La Biblia dice que entonces, en el libro de los Hechos nos habla de lo que vino a hacer Jesús. Pero también nos habla de lo que Dios comenzó a utilizar, de los hombres y mujeres que comenzó a utilizar. Y en el libro de los Hechos, capítulo 19, versos 11 y 12, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por las manos ¿de quién? De Pablo. De tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños. ¿Se acuerdan del tiempo de los pañitos ungidos? Iban a la iglesia y llevaban una ropa, llevaban un pedazo y decía, únjame esto, pastor. Y lo ungían, se lo voy a poner a mi esposo, se lo voy a poner a mi hijo. Y cuando llegaban a la casa y le ponían los pañitos y le ponían la ropa ungida, quedaban sanos. ¿Sabe qué es lo que ocurre? Fe.
Activa tu fe. Vuelve a creer que Dios tiene el poder para deshacer. Vuelve a creer que Dios tiene el poder, que ya Dios lo hizo en ti. Me acuerdo algo que dijo el pastor Guerrero. El pastor Guerrero dijo, no es que yo no tenga. Es que todavía no se ha manifestado. ¿Y qué tal si tomamos eso y dice, no es que yo no esté sano? Yo estoy sano. Es que todavía no se ha manifestado. Pero yo ya estoy sano. ¿Alguien recibe esa palabra? Dice, y las enfermedades se iban de ellos. Mira lo que dice, y las enfermedades se iban de ellos, pero no deja ahí. Y dice, y los espíritus malos salían. Hay espíritus que se alojan como pensamientos. Por ejemplo, que a ti te digan, tú no sabes orar. ¿Qué vas a hacer? No vas a seguir orando. Todo lo contrario, perfecciónate en la oración. Incrementa tu oración. Tú no sabes leer la Biblia, incrementa minutos, horas leyendo la palabra. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario, la provisión que ocurrió en la cruz del Calvario, la provisión de Dios para nosotros, el plan de redención para nosotros es más amplio. Así como fue la caída, de la misma manera se establece un plan redentor. ¿Qué hubo en la caída? Pecado. Diga conmigo, pecado. ¿Y qué Dios provee? Perdón. Para el pecado hay solución. Perdón. Fallamos. No dimos en el blanco, pero Dios estableció perdón. Y esta palabra perdón, yo le llamo nuevas oportunidades para dar en el blanco. En otras palabras, fallamos, no pudimos dar en el blanco, pero Dios te está diciendo, lanza nuevamente. Yo te perdono, lanza nuevamente. Pasamos un momento que nos detuvimos, nos quedamos, yo no sirvo, yo no puedo, yo no voy a hacerlo, no sé hacerlo, no puedo. Y entonces Dios te dice, te doy otra oportunidad. Puedes hacerlo, porque todo lo puedes en Cristo, que Él te fortalece. Qué lindo es agarrar la palabra, qué bello es poder tomar la palabra como herramienta y aplicarlo a nuestra vida. Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Lo segundo, el pecado traía ¿qué? Muerte. Porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Pero Dios para la muerte también provee vida. No tienes por qué morir. No tienes por qué morir a tu sueño, porque Dios le da vida. Jesús dijo, porque yo soy el camino, porque yo soy la verdad, porque yo soy la vida. Agárrate a la vida y diga, no moriré, sino que viviré y declararé las señales que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Amén. Y lo tercero, el producto del pecado, las enfermedades. ¿Qué Dios provee para las enfermedades? Sanidad. Cuando leemos el Salmo 103, abarca estos 3 puntos que le he dicho. 3 áreas ministeriales donde Jesús comenzó a trabajar muy fuerte. Muy fuerte. Y mira lo que dice
el Salmo 103, del 1 al 5. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Se va al área de la mente espiritual, pero a esa mente sentimental, lo que muchos conocen como la mente carnal. Lo que la Biblia habla de la guerra del espíritu y de la carne, o del espíritu es el espíritu y el alma. Los sentimientos, el ay bendito, esos sentimientos que se quieren imponer. Y entonces el salmista está diciendo: bendice alma mía. Se está hablando a sí mismo. ¿Quién le está diciendo? El espíritu le dice al alma: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser. O sea, espíritu, alma y cuerpo, pónganse de acuerdo para bendecir a Jehová, para bendecir su santo nombre. ¿Sabe que antes de ponerte de acuerdo con alguien que te rodea, ponte de acuerdo contigo mismo? Que se alinee tu espíritu con tu alma, y que se alinee con tu cuerpo, y todo vuestro ser, dice Tesalonicenses, sea guardado irreprensiblemente, espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que guardar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo para el día de nuestra redención. Y dice: y no olvides ninguno de sus beneficios. Y aquí comienza a hablar de los beneficios. El primer beneficio, perdón. Él es quien perdona. ¿Qué perdona? Nuestros pecados, nuestras iniquidades. Y cuando habla de iniquidad, está hablando de pecados que tenemos conciencia. De aquellos pecados que nosotros no son pecados inconscientes, son pecados conscientes, que sabemos, no que desconocemos. Número 2, el que sana todas tus dolencias. Perdona y sana. Y número 3, el que rescata del hoyo tu vida. Cuando habla el que rescata del hoyo tu vida, son estos pensamientos que atacan tu mente, muchos de locura, muchos de demencias, espíritus que quieren meterte en tristeza profunda, en depresiones, en ansiedades, en enfermedades en la mente que te hacen estudio y no sale nada. Él es que rescata. Él te rescata. Y entonces viene a mi mente estas películas de James Bond, que de momento pasó algo alguien raptaron y él va a rescatar. Le tiran como 100,000 tiros, no le dan ni uno, porque él va a rescatar. Jesús pagó el precio. Él pagó el rescate. El que te corona de favores y de misericordias, y el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Quiere decir que el Señor lo hizo por ti. Yo quiero concluir con este verso. Santiago capítulo 5, 14 al 15. Y entro a la conclusión.
está instándonos a orar. Nos insta a orar. Y dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Mire, iglesia, y la oración de fe salvará, no dice sanará, salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, le serán confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. No ceses de orar. No dejes de orar. Eso de que ya yo le pedí hoy, mañana. No. Pide, 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 pide y requete pide. Porque dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Concluyo con esto. Durante la vida terrenal del ministerio de Jesús, vemos 3 áreas. Diríamos un triple ministerio. El primero, la enseñanza. Enseñanza de la palabra de Dios. Es importante que la iglesia vuelva a la enseñanza de la palabra. Número 2, la predicación del arrepentimiento. Es importante de que prediquemos que la gente tiene que arrepentirse de la pasada manera de pensar, pero también de los pensamientos que le atan al pasado. Y número 3, la sanidad de toda clase de enfermedad. Dios es poderoso para sanar enfermedades de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Por eso es que dice la palabra en Mateo capítulo 4, versos 23 y 24, y recorrió Jesús toda Galilea. Número 1, enseñando. Enseñaba en las sinagogas de ellos. Número 2, dice que predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y así se difundió su fama por Siria y trajeron todos los que tenían dolencias y los que estaban afligidos de diversas enfermedades y tormentos. Y los endemoniados, mire cómo lo señala. O sea, no todo aquel que está en tormento es porque está endemoniado. Y no todo el que tiene una enfermedad es que está endemoniado. Voy y repito, son pensamientos que lanza el enemigo para que nosotros le creamos. Y dice, y lunáticos, y paralíticos, y concluye diciendo, y los sanó. O sea, no importa cuál sea la enfermedad, Él tiene el poder para sanar. Póngase en pie.